Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Eucaristía, Santa Cena, Cena del Señor, partimiento del pan o acción de gracias. Bien, iniciaremos este estudio con la siguiente pregunta: ¿por qué darle estos términos a una celebración tan sagrada como es Pesaj o mal llamada Pascua? Pesaj y las otras 6 Moedim o fiestas son tan sagradas y solemnes para el pueblo de Israel que solamente nosotros celebramos. ¿Acaso el catolicismo y el cristianismo evangélico no se llenan la boca diciendo que estas fiestas son solo para los judíos? Entonces, ¿por qué celebran algo que es judío si ellos no son del pueblo de Israel? Todas sus enseñanzas son contradictorias y, como siempre lo he dicho, ellos usan su doctrina buffet. Algo que les guste celebrar, como la Navidad, lo celebran, y algo que no les gusta y no va de acuerdo con sus enseñanzas, entonces dicen, esto es solo para los judíos. Por consiguiente, se tienen que inventar sus palabritas domingueras para cambiarle todo el sentido hebreo a una festividad tan solemne y sagrada como Pesaj. Y según les alcanza su pobre entendimiento, pues eso es lo que enseñan. Y lo poquito que llegan a entender de esta Moed o fiesta, pues todo lo distorsionan, cambiando la verdad de lo que dice Éxodo 12 y Levítico 23. El catolicismo le puso las palabras como Eucaristía, Última Cena y Homilía a su propia celebración, porque obviamente lo que ellos celebran no tiene nada que ver con lo que dice Éxodo 12 y Levítico 23. Es tan contradictoria su enseñanza respecto de Pesaj que no tiene sentido nada de lo que ellos dicen. Bien, veamos. Aquí en mi país, más o menos entre los meses de marzo y abril, tanto el catolicismo como el cristianismo evangélico celebran su famosa Semana Santa. Ellos le llaman Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Pero, ¿en dónde está su contradicción? Bien, si ellos festejan entonces cada año su Pascua y la muerte de Jesús, como le dicen, ¿por qué celebrarla entonces cada domingo? En el caso de los católicos, primeramente. ¿Y por qué celebrarla cada mes en el caso del cristianismo evangélico? ¿No es esto acaso contradictorio? Por supuesto que sí. La Escritura no enseña en ninguna manera que la Moed de Pesaj se tenga que festejar cada domingo o cada mes, según se le ocurra a un cura católico o a un pastor cristiano. Tampoco la Escritura nos enseña que tengamos que comer una oblea redonda de harina o una galletita con un vasito de jugo de uva. Nada más lejos de lo que verdaderamente debemos de comer. Tanto el catolicismo como el cristianismo evangélico, o sea, la madre y la hija, dicen que al que llaman Jesús instituyó estos términos, pero el cristianismo evangélico, no conforme con enseñar sus herejías, dice que esto fue un mandamiento, cosa que vamos a leer más adelante. Primero, comencemos con lo que dice la Iglesia Católica en uno de sus escritos, y dice así: la última cena. La última cena de Jesucristo no fue una comida con los amigos, una despedida o un milagrito de última hora. Jesucristo en la última cena celebró con sus discípulos la Pascua judía, como lo atestiguan las Escrituras, pues él sí era judío. Sin embargo,
las escrituras no cuentan todo lo que hizo Jesús aquella noche, sino que dan por hecho que los lectores sabían lo que era la Pascua judía y aquello que Jesús introdujo de nuevo. Esto que introdujo Jesús fue la institución de la Eucaristía, cambiando las palabras del ritual judío, la homilía que realizó aquella noche y que recoge el Evangelio de Juan. Así pues, al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía, y esto se encuentra en su libro Catecismo 1340. Bien, la palabra homilía como tal también es de origen griego, que significa sermón corto. No obstante, la palabra homilía fue originada por la homilética, responsable de ofrecer a los sacerdotes católicos las herramientas discursivas para preparar y presentar los sermones bíblicos de manera eficaz e interesante para cautivar a los presentes. Bien, entonces, según la Iglesia Católica, nuestro Mashiach estuvo celebrando un banquete pascual con sus talmidim e instituyó la Eucaristía y la homilía. La Iglesia Católica, no conforme con desvirtuar el verdadero sentido de la celebración que hizo Mashiach con sus talmidim, también enseña que Yahshua instituyó estos dos términos. Bien, con lo antes leído, la Iglesia Católica enseña entonces que Jesús dio un sermón corto e interesante de su muerte y que cautivó a sus talmidim ahí presentes. Y ya para terminar con esto, las palabras Eucaristía y homilía no existen en el idioma hebreo, por lo cual sus traducciones son pésimas y adulteradas. Otra cosa tan terrible que enseña el catolicismo es que cada domingo su Jesús es sacrificado y convierten su cuerpo en una oblea de harina y la parten en dos y se lo comen. Esta enseñanza es totalmente fuera de lo que nos enseñan las escrituras. Bien, pero veamos realmente cómo es su culto y a quién se lo dedican. Bien, vamos a ver este siguiente video. Flammas eos, Lucifer matutinus inveniat, ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Bien, ahora pasemos a ver lo que dice el cristianismo evangélico. Le ponen lo siguiente: la Santa Cena. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y citan los versos de Lucas capítulo 22, versos 15, 16 y 19 y 1 de Corintios 11, 26. La Santa Cena fue instituida por el Salvador la noche en que Él fue traicionado. Después que Jesús y sus discípulos se habían sentado a la mesa, Él dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Lucas 22, 15 y 16. Fue en esta fiesta de la Pascua que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, recordándoles que debían comer el pan en memoria de su cuerpo quebrantado. Después de esto, Él tomó la copa, la dio a sus discípulos y les dijo que debían beber de la copa en memoria de su sangre derramada. Así se instituyó una ordenanza nueva para la época del Nuevo Testamento. Luego continúa su escrito, dice lo que significa. Número 1. Se hace en memoria del cuerpo quebrantado y de la sangre derramada de Jesucristo. Esto se ve claramente en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y prosiguen.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11 versos 23 al 26. Bien, es una cena muy sencilla, dicen ellos, tan sencilla que hasta un niño puede comprender lo que sucede en la misma. Sin embargo, es tan profunda que los hombres más educados nunca han podido comprender todo su significado. El pan es un símbolo del cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros. La copa es un símbolo del nuevo pacto en su sangre. Y luego dicen, la Santa Cena es un mandamiento y como tal debe guardarse con temor y reverencia. Bien, como hemos leído entonces en este escrito evangélico, el cristianismo se basa en estos versos para poner sus términos inventados a la celebración de Pesaj. Pero, ¿realmente la Escritura usa estos términos? Lo que pude leer en el verso 19 de Lucas 22 es que aparecen las palabras gracias y partió en su traducción. Y de ahí pues se inventaron su acción de gracias y su partimiento del pan. Pero veamos realmente si la Escritura nos dice si Mashiach instituyó como mandamiento estos términos inventados por el cristianismo evangélico. Vamos a leerlo en su propia traducción Reina Valera. Y vamos al libro de Lucas capítulo 22 versos 15, 16 y 19 y dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Bien, los versos 15 y 16 especifican claramente que Yahshua habla de la celebración de Pesaj o Pascua como le llaman. Ninguno de estos versos habla de Eucaristía, homilía, última cena, santa cena, cena del Señor, partimiento del pan, acción de gracias o comunión. Híjole, me cansé de leer tantos términos que usan. Bien, ahora analicemos el verso 19. Este verso nos relata que Yahshua tomó el pan, o sea, el matzah. El matzah no es igual al hametz. El matzah es pan sin levadura y el hametz es pan leudado. Este matzah que tomó Yahshua es una simbología de su cuerpo. Yahshua fue un hombre sin pecado y él representa al matzah. Bien, vamos a ver esto en el siguiente verso que está en 1 de Corintios capítulo 5 verso 8 y dice: vamos a celebrar el Seder no con un hametz sobrante, el hametz de maldad y perversidad, sino el matzah de pureza y verdad. Bien, entonces Yahshua les dijo en sentido simbólico: este pan es mi cuerpo sin pecado. Tomen para que ustedes también sean sin pecado, sin levadura. El matzah es una simbología de tomar su ejemplo, y su ejemplo es que él fue sin pecado. Por eso él dijo: sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Luego, el verso 19 de su traducción continúa diciendo que dio gracias. De ahí sacan su famoso término acción de gracias. El texto hebreo dice que Yahshua pronunció una berajá. Con esa berajá, Yahshua está bendiciendo a Abba Yahweh por darnos el pan y el vino. Y esta berajá es la siguiente. Vamos a leerla primero en hebreo y luego en español y dice así: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam hamotzi lechen min haaretz. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Amén.
Y luego dice, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, boré prija gefen, amén. Bendito eres tú, Yahweh, Rey del universo, creador del fruto de la vid, amén. Por lo tanto, Pesaj no es una acción de gracias. Pesaj es una celebración de y para Abba Yahweh. El verso continúa diciendo, y lo partió. De ahí viene su famoso término, partimiento del pan. El partimiento del pan tiene dos significados. Cuando Yeshua partió el pan en dos partes, esto es una simbología de la división del reino de Israel. En los días de Yeshua, el reino de Israel estaba dividido y él vino a ratificar el primer pacto. Y Abba Yahweh dijo lo siguiente a través del profeta Yirmeyá. Vamos a leerlo, vamos a Jeremías 31:31 y a Mateo 26:28 y dice, aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, pues esta es mi sangre que ratifica el pacto renovado, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, el pan dividido en dos y dado a sus talmidim son el símbolo del pacto dado a las 12 tribus, y cuando él venga por segunda vez ya no serán dos reinos y dos casas, todos seremos un reino y un solo pueblo. Bien, pasemos al siguiente significado del partimiento del pan. Vamos al libro de Hechos capítulo 2 verso 46 y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bien, este verso es clarísimo y lo tomé de su propia traducción. Dice, el partimiento del pan se hacía en las casas y no en las sinagogas. Y este partimiento del pan no se refiere a su famosa Santa Cena, se refiere al Shabbat. Todos los Shabbat se juntaban en familia o varias familias y comían juntos y alegres como también lo hacemos nosotros todos los Shabbat. Y este pan es hametz, pan leudado, no es matzah, sin levadura. Y el que preside la reunión de Shabbat también parte el pan y lo da a cada uno de los ahí reunidos. Y nosotros no le llamamos partimiento del pan porque ese no es el objetivo. El objetivo es celebrar Shabbat. Y esto lo podemos ver en Levítico 23. Por lo tanto, en el verso de Hechos 2:46, no se estaba celebrando Pesaj, se estaba celebrando Shabbat. Vamos a otro verso para comprobar lo anterior y vamos a ver ahora sí las dos versiones, la Reina Valera y la traducción hebrea. Dice así, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. En la traducción hebrea dice, en Motzá el Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Shaul se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien, el primer día de la semana actualmente es domingo, pero fijémonos muy bien lo que dice el verso de su traducción y démosle el orden. Bien, el verso nos narra lo siguiente. Los judíos, porque eran judíos los que estaban reunidos, estaban con Shaul porque al siguiente día salía de viaje. Dice el verso que su discurso se alargó hasta la medianoche. Obviamente esta traducción toma la medianoche del horario greco-romano. Nosotros sabemos que el horario hebreo es diferente. Y cuando dice medianoche se refiere a que eran entre las 6 o 7 de la tarde, hora en la que se pone el sol y comienza un nuevo día hebreo. Por lo tanto, en Shabbat se parte el pan y se leen las escrituras, cosa que hizo Shaul. Y su lectura y enseñanza se alargó más de la cuenta. Por eso dice el verso de su traducción, que obviamente está manipulado para hacerles creer que se reunían en domingo, pero no es así. Shaul y sus discípulos estaban saliendo del Shabbat, ya habían partido el pan
ya habían leído las escrituras y Shaul se disponía a salir de viaje. Ningún judío de ese entonces, ni ninguno de nosotros hoy en la actualidad, partimos el pan en domingo. Shaul, por supuesto que nunca hizo eso, y en el texto hebreo lo confirmamos claramente. Este verso de la Reina Valera no se refiere a su famosa Santa Cena, se refiere al partimiento del pan en Shabbat. Bien, continuando con el verso 19 de Lucas 22, el Pesaj se celebra en casa, no en una sinagoga, mucho menos en una iglesia, porque si esto hubiera sido así, Yahshua y sus talmidim hubieran entrado en la sinagoga y no en una casa. Con los versos siguientes vamos a ver en dónde se celebra Pesaj. Bien, vamos al libro de Éxodo capítulo 12 versos 3 y 4 y dice: habla a la asamblea de los hijos de Israel y di: en el 10º día de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino de al lado compartirán uno, dividiéndolo en la porción al número de almas comiéndolo. Bien, analizados estos 3 versos de Lucas 22, pasemos a los versos de 1 de Corintios capítulo 11. Como leímos anteriormente, el cristianismo cree que estos versos del capítulo 11 hablan sobre su Santa Cena. Antes de proseguir, les pido que lean en casa cuidadosamente este capítulo 11 de 1 de Corintios y verán que no se habla de ninguna Santa Cena como ellos lo hacen creer. Bien, me voy a adelantar hasta el verso 23 al 27 y dice así: porque lo que he recibido del Adón es lo que les enseño a ustedes, que el Adón Yahshua en la noche que fue traicionado tomó pan. Después que había pronunciado la verajá, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto como un memorial hacia mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto efectuado por mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo beban como un memorial hacia mí. Por lo tanto, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que él venga. De modo que cualquiera que coma el pan del Adón o beba la copa del Adón en una forma indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Adón. Oye, pero aquí se habla de la cena de Pesaj. Sí, efectivamente, habla de la cena de Pesaj. Por eso les dije que lean en casa todo el capítulo. Los versos anteriores al verso 23 que leímos hablan sobre el hombre que no debe de cubrirse la cabeza, hablan de que la mujer tiene que usar el velo, hablan de que entre la asamblea no debe de haber divisiones, pero también hablan de que cuando se reunían en otras ocasiones distintas a Pesaj, y había hombres que se adelantaban a comer y otros se ponían borrachos. Por eso Shaul les dice en el verso 22, ¿acaso no tienen una casa donde puedan comer y puedan emborracharse? Y por eso les da el ejemplo de lo que fue la cena de Pesaj. Esa cena de Pesaj no es igual a las reuniones a las que se refieren los versos anteriores al verso 23. Por eso les dice: cuando comas y bebas de la copa del Adón, no lo hagas de una manera indigna. Shaul sabía perfectamente cómo celebrar Pesaj. Veamos nuevamente una parte del escrito evangélico que vimos anteriormente y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bien, ahora aquí viene una pregunta muy interesante. ¿De dónde sacan que su cuerpo fue partido? Pues obviamente de su versión adulterada. Bien, veamos ahora en 1 de Corintios 11:24 también de su traducción cómo hablan de esto. Dice así:
y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo es posible que digan que su cuerpo fue partido si la Escritura dice otra cosa? Vamos a comprobarlo en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 46 y en Salmos 34, 20, y dice así: se comerá en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa y no quebrarán ninguno de sus huesos. Y en Salmo 34, 20 dice: Él protege todos sus huesos, ni uno solo será quebrado. Entonces, ¿encontramos una lógica en su traducción? Por supuesto que no. Si la Escritura dice que ninguno de sus huesos será quebrado, ¿por qué su traducción dice que su cuerpo es partido? Bien, pasando al verso 26 que dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, esto no significa cada domingo ni cada mes. La Escritura nos muestra perfectamente que la celebración de Pesaj es cada año. Vamos a comprobarlo. Vamos al libro de Lucas capítulo 2, versos 41 y 42. Y dice: todos los años los padres de Yeshua subían a Jerusalén para la festividad de Pesaj. Cuando él tenía 12 años, subieron a la festividad como requería la Torá. Entonces con esto comprobamos que la celebración de Pesaj es cada año. Yeshua lo sabía, Shaul lo sabía y nosotros lo sabemos. Solo el catolicismo y el cristianismo lo celebran cuando un cura y un pastor lo deciden. Es por eso que el cristianismo en general no entiende el Tanakh o Antiguo Pacto, y obviamente si no entienden el Antiguo Pacto y las fiestas de Abba Yahweh, es ilógico que puedan entender el Brit Hadashah. Como no entienden, obviamente por eso inventan términos que no están escritos, mucho menos fueron instituidos por Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Comer una oblea redonda de harina y comer una galletita acompañada de un vasito de jugo de uva no es celebrar Pesaj como lo manda la Torá. Comer y beber cosas que no están escritas, como la oblea y la galletita, eso es comer y beber indignamente. Ellos siguen enseñando su doctrina buffet. Esto sí lo celebro, esto no, esto sí lo como, esto no. Pues bien, mis amados, celebrar y comer dignamente es hacer lo que nos manda la Torá. Y antes de pasar a nuestro resumen, veamos este último video. Sino por los méritos de Él. De hecho, Cristo es la nueva Pascua de los cristianos. Y la nueva Pascua de los cristianos, lo que implica en el mundo judío, es que los judíos comían la Pascua para recordar la salida de Egipto. Pues Cristo es la nueva Pascua de los cristianos, para recordarnos que ahora salimos del mundo y de sus vicios para constituirnos en hijos e hijas del Señor. Resumen. Número 1. Pesaj es una moed ordenada por Abba Yahweh. Número 2. Pesaj es un recordatorio de la salida de nuestra esclavitud hacia la libertad. Número 3. Pesaj se debe de celebrar tal y como nos ordena la Torá, es decir, cada año, y debemos de comer cordero o carne asada con hierbas amargas, matzá o pan sin levadura y una copa de vino, tal y como lo hizo nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Número 4. Debemos de estar completamente seguros del acto que vamos a realizar en Pesaj. Número 5. Yeshua es el Cordero de Pesaj y debemos de recordarlo siempre. Él, con su sacrificio y derramamiento de su sangre, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y año con año debemos de celebrar Pesaj tal y como él lo celebró con sus talmidim en una casa, no en una iglesia. Número 6.
Pesaj no es comerse una oblea redonda de harina cada semana, ni es comerse una galletita acompañada con un vasito de jugo de uva cada mes o cada 2 meses. Número 7. Pesaj es una moedim de y para Abba Yahweh. Por lo tanto, llamarle Eucaristía, Última Cena, Partimiento del Pan, Santa Cena o Acción de Gracias es una burla a lo descrito en Éxodo 12 y Levítico 23 y es agregar cosas que no están escritas. Número 8. Si los católicos y cristianos gritan a los 4 vientos que Pesaj es una fiesta judía, ¿por qué se basan en algo que no es judío? Y número 9. Si tú eres mi amigo o mi amiga de los que comen una oblea de harina cada semana o una galletita cada mes, sin saber el verdadero significado de lo que estás haciendo, entonces estás comiendo y bebiendo indignamente. Tanto el catolicismo como el cristianismo están, por supuesto, bien perdidos. Enseñan cosas que no están escritas en su palabra, como lo que vimos en el video, donde dice ese hombre que ahora Cristo es la nueva Pascua de los cristianos. Seguramente este hombre lo leyó en su versión en el libro del pastor Moisés Román, en el capítulo 145, verso 872. Tanto la madre como la hija enseñan cosas muy fuera de contexto. En otras palabras, enseñan herejías. Así que mi amigo, si no sabes lo que estás haciendo al comer la oblea de harina y la galletita, mejor no lo hagas, porque lo que estás haciendo es comer indignamente lo que Mashiach verdaderamente nos enseñó. Te invito a que leas, investigues y escudriñes la verdad por ti mismo. Ya no te dejes engañar. Tú eres el único responsable de tu salvación. El verdadero nombre de la celebración se llama Pesaj, no Eucaristía, no Santa Cena, no Última Cena, no Partimiento del Pan y no Acción de Gracias. Todo el que celebra Pesaj y lo hace conforme a la Torá, está comiendo y bebiendo dignamente tal y como Mashiach lo enseñó. Y por supuesto estamos obedeciendo lo que Abba Yahweh nos dijo que hiciéramos. Nosotros no obedecemos la Torá para ser salvos. Nosotros obedecemos la Torá por amor al que nos salvó. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos adentrándonos en otro estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.